Ayer tuvieron una reunión con el ministro de Energía finalmente en horas de la tarde en la Casa de Gobierno y otras autoridades gubernamentales. Y ustedes le han hecho un pedido claro respecto a esta idea del gobierno de hacer un apagón industrial prolongado por 15 días. Entiendo que algo les ofrecieron, al menos revisar esa medida, no sé si salieron con las manos vacías o no, pero la situación ahora es bastante preocupante. De acuerdo a los datos que se conocen al momento, el embalse de Mazar bajó más del límite 2.114.6 metros sobre el nivel del mar y continúa generando 115 megavatios con 2 unidades. Mina San Francisco salió de operación desde la 1 de la madrugada. En Molino y Sopladora bajó también la producción de energía. En total, la generación de electricidad cada vez disminuye. Y esto genera un panorama lamentablemente tétrico para el país. ¿Qué evaluación hace usted de la reunión que tuvieron ayer con las autoridades de energía? ¿Qué va a pasar? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Salieron con las manos vacías o no? Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí en esta radio y bueno, un saludo a la distinguida audiencia. A ver, primero creo que hay que poner en contexto lo que está pasando en el país y luego cuál ha sido la reacción y la propuesta del sector empresarial. Primero entender que la situación del sector eléctrico ecuatoriano es calamitosa y no pinta para bien y cada día pinta para peor, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la situación es compleja y bueno, y claramente uno, en honor a la verdad, tiene que decir que esto tiene un conjunto de responsabilidades y uno no se le puede, digamos, determinar una responsabilidad exclusiva a un gobierno específico como el actual, pero lo que sí es importante decir es que este gobierno sí tiene responsabilidad en el manejo de la crisis. Es decir, no podría decir que esta crisis viene acumulándose algunos años, pero el manejo de la crisis le corresponde a este gobierno. Y lo mínimo que se espera es un poco de transparencia en conocer la información. Usted, Licenia, acaba de leer una información que no es una información publicada por los organismos oficiales, es decir, son analistas del sector eléctrico, periodistas, etcétera, los que están levantando esta información. Que tienen acceso a información oficial. Tienen acceso a una información, pero no se tiene, digamos, unos comunicados específicos del gobierno o de las autoridades que nos cuenten cuál es la realidad del sector para poder todos en su conjunto ver cómo solucionar esta crisis. Frente a eso, el gobierno, ¿qué hizo la semana pasada? Y yo creo que esto es importante determinar. Tomó 3 decisiones, pero anunció 2 de ellas, ¿no es cierto? La una fue reducir el IVA para la importación de los generadores térmicos para las empresas y las familias que quieran comprar. Y luego hizo un anuncio, en teoría positivo, de que iban a reducir los cortes de energía eléctrica de 8 o 10 horas que se estaban manteniendo a más o menos 2 horas en la tarde, 2 horas en la madrugada hacia las familias. Eso nosotros y todos lo percibimos como una buena noticia, como que la situación empezaba a mejorar. Pero el día sábado se toma otra decisión que no fue comunicada. Es decir, que no fue anunciada por el gobierno, y es que se viene un apagón industrial. Es decir, a las industrias se les va a obligar, se les va a parar el suministro de energía eléctrica durante 10 horas entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Entonces, claro, termina generando una tercera acción contraria a las 2 anteriores, pero esa precisamente no la comunica. Nos enteramos porque se filtran los documentos de los oficios de las autoridades y empieza a circular por redes sociales y eso generó un problema. El problema más grave es que mientras se anunciaba que eso iba a ocurrir, ya estaba ocurriendo en Cuenca y ya estaba ocurriendo en Ambato. Es decir, esos apagones ya ocurrieron entre el sábado, el domingo y el lunes en esas 2 ciudades. Frente a eso, el Comité Empresarial Ecuatoriano, del cual nosotros formamos parte, participamos en una rueda de prensa ayer en la mañana, en la que se pidió básicamente 3 cosas, ¿no? La una, transparencia. Bueno, primero, lo primero, suspender la medida, suspender esta decisión. Ya voy a explicar los impactos que esto puede tener, pero suspender esta decisión, transparencia en el manejo y en la transmisión de la información y el establecimiento de un comité de crisis en el cual participe el sector privado para ir buscando alternativas.
Ayer en la tarde hubo una reunión con el ministro de Energía y con otros ministros de Estado. Yo no participé en esa reunión, pero digamos participaron los voceros del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hablamos de la reunión en Carondelet. La reunión que tuvieron en Carondelet ayer en la tarde. No estuvo presente el presidente. No. Yo no conozco si estuvo el presidente. Parece que no estuvo el presidente, estuvieron los ministros. Yo no participé de esa reunión, pero digamos tengo el reporte del Comité Empresarial. Y lo que han dicho los ministros de Estado que participaron en esa reunión, que entiendo es la ministra de la Producción, el ministro de Energía, es que van a revisar la medida. Van a revisar la medida y van a establecer un mecanismo de diálogo más directo con el sector privado. Y digamos que el comunicado o el resultado de la reunión termina siendo alentadora, no sé si positiva, porque digamos hoy amanecemos con estas resultados, estas cifras de cómo está el sector eléctrico y eso nos pone obviamente inquietos, pero al menos destacar que la posibilidad de hacer una revisión de estas decisiones está sobre la mesa y el plantear una mesa de discusión con el sector privado también está sobre la mesa. Miremos si eso en el transcurso de los días empieza a generarse ya en la práctica, a ver si eso realmente ocurre. David, uno entendería que, digamos, una de la principal propuesta seguramente de ustedes como sector económico, productivo del país es que no sean 10, que sean menos las horas de racionamiento, ¿no es cierto? Pero más allá de pedirle al gobierno que suspenda una medida tan radical que evidentemente inquietó no solo a ustedes, sino a todo el país por los efectos que eso podría traer, ¿cuáles son las otras propuestas que ustedes como sector productivo les llevan al gobierno, ¿no? Es decir, en la mesa para discutir, no solo de parte de ellos se esperaría también una posible solución, sino que ustedes también le digan al gobierno, mira, nosotros te podemos proponer esto. Sí, Alexis, a ver, yo creo que hay que dividir esto en dos grandes momentos, ¿no? O sea, la coyuntura, o sea, el asunto absolutamente coyuntural y lo estructural, ¿no es cierto? Porque se pueden plantear alternativas de cortísimo plazo actuales para esta coyuntura, pero tenemos que estar claros, absolutamente claros, que cada estiaje vamos a vivir lo mismo. Y esto se viene para largo, y se viene para largo por una sencilla razón. En el Plan Maestro de Electricidad 2018-2027, que lo aprobó el presidente Moreno en su momento, estipulaba que hasta el año 2023 se debían invertir alrededor de 4.500 millones de dólares solo en generación. Si sumábamos las inversiones que debieron hacerse en transmisión y en distribución, sumaban alrededor de 7.500 millones de dólares que debieron hacerse. ¿Cuánta inversión se hizo de ese plan de electricidad? No se hizo nada, es decir, ni un centavo. ¿Ya? Digamos, habrá habido algo, pero digamos en términos claros no se invirtió nada. El nuevo Plan Maestro de Electricidad parte ya con ese rezago de inversiones de más de 5 años. Y no hay los recursos. El nuevo Plan Maestro de Electricidad, aprobado recientemente por este gobierno, habla de inversiones para la próxima década alrededor de 17.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿de dónde? Bueno, del IVA van a recaudar 1.000 millones, no sabemos a dónde se está yendo. Claro, digamos porque a seguridad, ayer que conversábamos aquí con uno de los legisladores que está llevando a cabo el juicio político a Mónica Palencia, decía que para seguridad el gobierno ha destinado apenas 69 millones y van a recaudar 1.000. ¿A dónde se está yendo la plata que recaudan del IVA? ¿A dónde se está yendo la deuda con el FMI? Los sectores productivos aplaudían. Yo veía a la señora Mónica Heller de la Cámara de Comercio de Quito, acá cuando firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, celebrarlo. ¿Y a dónde se van? 4.000, 5.000 millones de dólares. Claro, digamos, es como el modelo económico en el cual está vigente, digámoslo así, hace que evidentemente el Ecuador tenga tantas carencias, pero tantas carencias, que yo te voy a dar una cifra. Lo que se recauda de incremento del IVA sirve para un mes de salarios. Eso es lo que hay que ponerlo en perspectiva, es decir, al país le cuesta, y no es un juicio de valor, digamos, yo no estoy diciendo si eso es bueno o está malo, solamente pongo una cifra. 1.000 millones de dólares es un mes de salario
Eso es lo que corresponde. Entonces mañana establecemos una nueva reforma tributaria, establecemos nuevos ingresos, establecemos créditos internacionales y estamos hablando de que el modelo ya no resiste, es decir, son $1,000 millones que sirven para un mes de salario. Cualquier esfuerzo que haga la sociedad por obtener $1,000 millones tiene que entenderse que es para pagar un mes de salario. Entonces, frente a esa perspectiva tenemos que buscar otras alternativas. Entonces ahí quiero responder la pregunta de Alexis. ¿Qué es lo que de alguna manera se está proponiendo? Primero, en el cortísimo plazo, obviamente, entender que estamos en una crisis extrema. Entender. Y ese entendimiento implica que toda la sociedad tiene que enfrentar el desafío de esta crisis. No se trata de cargarle el peso de la crisis al sector industrial, por un cálculo político, por la razón que sea. ¿Por qué? Porque al final del día estamos hablando de la afectación del sector que genera más empleo en el país. Para que tengan un dato concreto, para que la ciudadanía nos entienda. A nivel nacional, el 31% del empleo adecuado, del empleo pleno en el Ecuador, lo emplea el sector industrial y el sector comercial que están concatenados. En Cuenca y en Ambato, que es donde se dieron los apagones más fuertes, estas cifras terminan siendo en Cuenca el 39%, o sea, 4 de cada 10 empleos plenos corresponden al sector industrial y comercial. En Ambato el 42%, 42 personas de cada 100 están en el sector industrial y comercial. Es decir, eso es lo que se está de alguna manera poniendo en riesgo. No digo que van a haber despidos masivos, ni mucho, porque no se trata de tomar un micrófono y poner alertas de esa naturaleza, pero evidentemente si esto se prolonga, si esto se vuelve insostenible, pues evidentemente allí tienes un problema. Ahora, en lo coyuntural. También en lo coyuntural, esta es algo que lo estoy proponiendo yo, no necesariamente el Comité Empresarial Ecuatoriano. Digamos, yo no estoy aquí como vocero del Comité Empresarial Ecuatoriano, he sido invitado como director de la Cámara en la Industria Automotriz, miembro del Comité Empresarial Ecuatoriano. Pero yo sí voy a plantear un tema que a nosotros sí nos preocupa muchísimo como sector industrial. Vamos a ver que todo lo que está pasando hoy en el país, al interior del país, en los centros de producción industrial, y miremos qué es lo que está pasando en las aduanas. En las aduanas tienes abarrotados los contenedores con productos chinos para entrar al mercado ecuatoriano, fruto del acuerdo comercial que recientemente se firmó y por las razones que sea, abarrotados. Es decir, no se dan abastos y esos productos van a entrar a granel al mercado ecuatoriano, a competir con una industria que no puede producir, que está apagada. Esto no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica que le digan al sector industrial, compite con China, que ya tiene sus grandes, más que obstáculos, tiene sus grandes cuestionamientos respecto de cómo maneja su actividad, precios subsidiados, propiedad intelectual, derechos laborales, etcétera, con precios por debajo de lo que la lógica económica determina. Firmamos un tratado de libre comercio, estamos abarrotados de producto chino en el país, estamos en las aduanas con productos por entrar. Le dicen a la industria, tienes que competir, ese es tu rol. Pero no tienes luz. Te obligan a parar 10 horas. Eso no tiene sentido. Lo mínimo que debe hacer el gobierno ecuatoriano, lo mínimo es poner una pausa al proceso de desgravación arancelario del Tratado de Libre Comercio hasta solucionar la crisis. No le puedes decir a una industria que compita si no le das lo mínimo necesario en competitividad. Y estamos en capacidad de hacer eso. Recordar que el Tratado de Libre Comercio con la China fue aprobado en el gobierno de Guillermo Lasso, por si acaso, ¿no? ¿Se puede hacer esto, David, cuando el ministro de Finanzas viajó a China a pedir plata? A ver, aquí hay dos temas. Separar el tema comercial del tema financiamiento y el tema político. Porque si bien en un momento confluyen, en realidad son temas diferentes. El Ecuador firmó un tratado de libre comercio que lo firmó el gobierno del presidente Lasso, pero que fue ratificado en esta legislatura, ¿no es cierto? En esta legislatura. El acuerdo de libre comercio,
dentro de sus propias cláusulas de posibles exclusiones o posibles frenos a los procesos de desgravación, se encuentran algunas causales. Una de ellas es el tema ambiental, por temas sanitarios, y otra es por la defensa de los factores productivos. Eso está en el anexo 1 del acuerdo. Por lo tanto, yo creo que si hay decisión política, uno puede tomar una decisión y decir, bueno, ok, claro, o sea, sí suena bastante lógico decir, oye, ¿cómo le pongo a competir a mi industria a la que le estoy apagando, obligando a parar, a que compita con productos chinos que ya vienen con esos problemas digamos, de precios bajos por temas ambientales? No somos competitivos. Exacto. No podemos competir si no te dan lo básico. Entonces, en lo coyuntural, eso, resolver el tema de los ¿cómo se llama? De los tiempo de corte que ya, pero eso hay les que ir va mirando. A ayudar en el tema competitivo, Exacto. pero ya no el tema de generación, que ya, es lo que necesitamos. Ahora, en lo ¿qué estructural, se puede hacer? En lo estructural, yo creo que ahí hay algunos desafíos que son complejos en lo político, porque me parece que es importante mirar. Yo creo que se han dado pasos importantes. Yo creo que, digamos, la posibilidad de que las industrias tengan electrógenos de emergencia y puedan ser compensados con una tarifa de mercado es viable, eso se está haciendo. Sin embargo, creo que esa regulación se puede mejorar. Creo que es importante regular de tal forma que sea posible la venta de la energía también a la red. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno compra un electrógeno de emergencia, es justamente para eso, emergencia, como lo están haciendo ustedes ahora, ¿no es cierto?, que no tienen luz. No prevén comprar un gran equipo de generación para tener energía permanente durante 20 días o 30 días, ¿no es cierto? Es decir, compran lo estrictamente necesario para poder generar lo que la emergencia les determina, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, la regulación plantea que, digamos, uno compra un electrógeno de emergencia, el ministerio le dice apágate en tal hora, tú generas un par de horas y te compenso aquello. Pero es posible también que haya empresas que tengan un generador más grande que pudiera también encenderse en época que no sea de crisis, que no estés en una situación tan compleja y que puedas vender energía a la red. Esa es una alternativa. Y temas más estructurales, por ejemplo, sí tiene que ver con reformas que permitan una mayor participación del sector privado. Y aquí yo debo hacer una aclaración. No es verdad que la Constitución prohíba la inversión privada en el sector eléctrico, como han dicho algunos analistas. Eso Alberto Acosta Burneo lo dijo el domingo. Sí, no es cierto, es decir, no creo que hay una lectura incompleta de lo que dice la Constitución. Son posturas políticas, ¿no? Pero lo que sí dice la Constitución es que solamente puedes participar por excepción. Por excepción. Y la ley regula y limita muchísimo esa excepcionalidad. Es decir, siendo fiel a lo que dice la Constitución, esa excepción pudiera ser un poco más abierta. Por ejemplo, voy a poner un caso concreto. La Ley de Competitividad Energética, que está vigente actualmente en el país, prohíbe ¿qué es lo que prohíbe? Y esto es súper importante que la ciudadanía entienda. Prohíbe cualquier tipo de concesión de administración al sector privado de aquella infraestructura de generación eléctrica que haya sido financiado por el Estado. Voy a explicar en sencillo de qué se trata esto. Vamos a suponer que tenemos un parque térmico que fue financiado con recursos públicos. Como no tienes recursos del sector público o las empresas públicas, no las pueden dar ni mantenimiento ni poner en operación. No tienen recursos. Pues están prohibidas de entregarles la operación al sector privado. Es decir, no le puede decir a un privado, oiga, coge esos fierros que no están operando, déles mantenimiento, los fierros siguen siendo del Estado, es decir, el activo sigue siendo del Estado, usted los pone a operar y yo le reconozco un valor específico por el tema. Eso no lo puede hacer. Se puede hacer una reforma. O sea, Claro. esto que usted me plantea, con la crisis que está viviendo el país, a mí me parece que es mucho más prioritario que, por ejemplo, proponer una reforma a la Constitución para que regresen las bases militares. De acuerdo, es decir, y hay que aprovechar porque el presidente de la República acaba de enviar un proyecto de ley económico urgente para ampliar
de 10 megavatios a 100 megavatios la posibilidad de que un privado pueda invertir en generación eléctrica sin un concurso público a cuenta y riesgo del inversionista privado. Allí es donde se deben plantear un conjunto de reformas adicionales como esta que le estoy ahora planteando, y otras que digamos que por la complejidad y el tiempo pues daría para un programa específico. David, ahora en lo concreto, si bien ayer les ofrecieron revisar, eso significa revisar, no sabemos si lo van a revisar hoy, mañana, pasado, mientras tanto la crisis sigue y posiblemente esa medida de emergencia que han adoptado sin previo aviso va a seguirse aplicando. ¿Cuál es el impacto económico para el sector productivo de esta medida tan dramática de parar durante tantas horas el sector industrial? ¿En qué va a repercutir? ¿Y cómo lo van a enfrentar? O sea, primero, yo creo que las autoridades tienen que entender cómo funciona el sector productivo. Yo creo que no lo entienden. Esa es la verdad, no lo entienden. Es decir, el sector industrial, que se encadena con el sector productivo y luego se encadena con el consumo de los hogares, funciona de una manera articulada, es decir, son engranajes claramente establecidos, pero además funcionan bajo el principio del justo a tiempo, digamos, de eficiencia logística inclusive. Le voy a poner un caso de la industria automotriz a la que yo represento. Usted tiene una empresa ensambladora de vehículos, ¿no es cierto? Ensambla vehículos. Y para eso se nutre de algunos proveedores de ciertas partes y piezas. Entonces dice, a ver, yo para ensamblar este vehículo, al mediodía del día de hoy o del día de mañana, tienen que estar aquí en mi entrada todos los proveedores dejando sus productos. Porque yo no tengo almacenaje, porque el almacenar genera un costo. Entonces yo trabajo justo a tiempo. Va llegando, va entrando a la línea de producción. ¿Qué pasa si uno de esos proveedores no tuvo luz o le obligaron a pagar porque estaba en un parque industrial? No llega a esa parte. Ya se altera el cronograma. No puede, es decir, no puede salir ensamblado un vehículo sin una parte. Claro. Entonces, lo que le afecta a una empresa le afecta a todas las demás. Entonces no se trata de decir, es que es una empresa, esa sí puede generar, esta otra, no, pero bueno, se acomoda, no generan tanto. Eso es no entender cómo funciona el sector productivo y cómo funciona el esquema de producción. Pero es raro que a ver, esto que usted nos dice ahora, David, a mí sí me llama mucho la atención porque, digamos, el origen del gobierno de Noboa y de quienes lo acompañan es justamente la empresa, y que empresarios que gobiernan hoy el Estado no sepan cómo funciona una empresa, sí me parece por lo menos contradictorio. Yo creo, digamos, para tratar de entender, digamos, un poco la lógica, creo que la urgencia les gana. O sea, creo que el ver los números, dónde está la cota en Masar, que el próximo día posiblemente genere una catástrofe mayor que la anterior, hace que su pensamiento esté 100% concentrado en eso y no en lo otro. O en las elecciones, ¿no? Porque es posible, pero para eso tiene que estar el Ministerio de la Producción, por ejemplo. O sea, sí, está bien, el Ministerio de la Producción tiene que enfocarse obviamente en la crisis, porque claramente es un problema de crisis, por Dios, van a afectar pero mucho, claramente el Ministerio de la Producción tiene que decir, oiga, venga, le explico cómo funciona esto, ¿no? La industria funciona de esta manera, los efectos que esto va a ocasionar son muy graves en la cadena productiva, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso falta. Por eso es que hemos pedido participar en estas mesas de crisis, porque creo yo ahí que es ahí donde vamos a poder, o quienes participen. ¿Y hay fecha para la instalación de esas mesas? ¿No se aceptó esa petición? Es un proceso que seguramente en el transcurso de las horas se irá configurando, porque esto, digamos, ocurrió recién ayer en la tarde-noche, ¿no? Sí, pero ya el apagón está, pues, deberían ya ese mismo día haberse dicho, bueno, vamos a conformar la mesa de crisis con usted y este ministro, y se ponen a trabajar y a coordinar las cosas. Sí, es verdad. Ustedes verdad. Han pedido planificación mínima, transparencia sobre la situación real de la crisis. Sí. ¿Les ofrecieron algo respecto a esos dos puntos? A ver, lo que está sobre la mesa es procurar una mejor planificación y una mejor coordinación con el sector privado. ¿Y por qué digo procurar? Porque en realidad, a pesar de que no estuve yo en la reunión de ayer, sí he estado en algunas ocasiones con el ministro Goncalves, y él manifiesta que es muy complicado la planificación exacta de los cortes, porque hay que entender que hay dos grandes sistemas hidroeléctricos, ¿no es cierto? El de que se alimenta con el hidroeléctrico.
No, pero digamos, dentro del mismo hidroeléctrico hay una gran hidroeléctrica o un gran sistema o complejo hidroeléctrico que tiene un embalse, que es más fácil administrar el flujo de generación de energía. Pues es decir, yo mantengo hasta un nivel de cota, voy racionando y voy generando reserva de agua para después. Pero Coca-Cola no funciona así. Coca-Cola es de paso. Entonces, si es que hay flujo en Coca-Cola, pues tienes que generar, pues si no, se perdería. Entonces, por eso es que en algunas ocasiones se anticipa un corte que no existe, es porque tienes que generar. Entonces, sí también hay que entender que hay complejidades, ¿no es cierto? Pero eso no implica que no exista planificación. Tiene que haber una planificación y mínimamente ciertos niveles de confiabilidad en la información que nos van a dar. Por ejemplo, se anunciaron los cortes de los apagones industriales, pero eso básicamente ocurrió en Cuenca y en Ambato, de lo que yo conozco. En Quito no ocurrió, por ejemplo. En Quito tuvieron los cortes normales, habituales que están. Otra pregunta que hay que hacerse: ¿cómo paralizo una industria? ¿Cómo identifico dónde está la industria? Claro. ¿Dónde está? Entonces, claramente, esto genera una distorsión muy fuerte en la propia industria, porque la única forma de identificar es aquellas industrias que están en un parque industrial. Claro. Porque las industrias que conviven con los hogares, digamos, en zonas más residenciales, por ejemplo, en el norte de Quito, conviven viviendas que le van a... no pueden cortar a ese predio, ¿no es cierto? Claro. Cortan a todo, entonces esos no van a sufrir o sufrirán también las familias. Entonces genera una distorsión. Unas industrias que en su momento dijeron: lo mejor es ir a un parque industrial. ¿Por qué? Porque en el parque industrial tengo los servicios industriales. Claro. Pues, o sea, es un contrasentido. Yo me voy a un parque industrial porque en el parque industrial tengo servicios industriales. No me quedo en la residencial porque ahí no tengo servicios industriales. Claro, el impacto no va a ser igual para todos, ¿no? Exacto. Y otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención es, hablando de las distorsiones, David, y a propósito de las capacidades que puedan tener determinadas empresas, fábricas, industrias, una sí de adquirir un generador, ¿qué pasa con otras, no? O sea, va a haber negocios que no van a estar en capacidad y, digamos, ahí va a reinar la ley de la selva, ¿no? Finalmente se va a terminar haciendo más fuerte el más fuerte, nomás, pues, o sobrevivir el más fuerte. Sí, es decir, digamos que aquí hay que diferenciar entre lo que es la gran industria, la mediana industria y la pequeño y microindustria o microempresas. La gran industria, en buena parte tiene solucionado. Grandes consumidores ya ni siquiera se conectan a la red, tienen sus propias sistemas de generación, incluso hidroeléctricas o con grandes paneles fotovoltaicos, que no se alimentan de la red, es decir, tienen contratos bilaterales entre privados, es decir, eso existe y es una buena parte, digamos, de no sé si una buena parte, pero digamos una parte importante del sector industrial tiene esas capacidades. Luego vienen las empresas grandes que no están que no tienen estos sistemas de autogeneración, que deben tener sus propios sistemas de autoabastecimiento, llamémoslo así, ¿no es cierto? Entonces tienen grandes generadores térmicos. Pero claro, esa generación térmica es muy costosa. Entonces, claro, al final del día, una industria que recibe, digamos, de la red una tarifa dependiendo de su potencia, entre 7 y 10 centavos el kilovatio hora, generar con energía térmica significa que el costo de la generación del kilovatio hora puede subir a 25, a 26 o a 27 centavos del kilovatio hora. Entonces, por eso es que son de emergencia, es decir, solo cuando no hay luz yo genero. Entonces, decirle a una microempresa, a una pequeña empresa, primero que invierta, por más que no tenga IVA, a pesar de que el IVA no es parte del costo, eso también hay que entender. O sea, baja del IVA, el IVA es un crédito tributario para las ventas que hace, pero digamos que está muy bien como señal. Esa empresa pequeña va a pensar 2 veces en: invierto en un generador, ¿cómo me consigo el combustible? Claro. Que además después se puede venir incluso hasta un desabastecimiento de diésel. ¿Cómo me abastezco de combustible? Si no soy tan pequeño que necesito, ¿cómo me abastezco? ¿Dónde almaceno? ¿Qué logística uso para eso? ¿Dónde almaceno el combustible? Yo supongo que si vas a almacenar combustible, debe haber cierto tipo de controles de la propia ARCH, normativas, etcétera, que tiene que cumplir. Hasta que pase eso, ya cerré.
porque ya me tocó apagar. Entonces realmente hay que buscar mecanismos, no quiero ser pesimista, pero hay que buscar incentivos mucho más específicos, digamos, si es que le dicen porque es fácil decirle a la industria, oye, trabaja de noche, o sea, trabaja en el turno de la noche. Ok, pero hay que pagar el doble a los trabajadores, ¿no? Y los productos de China, como dije antes, están llegando como están llegando. Entonces, de alguna manera hay que ajustar esto, ¿no es cierto? De alguna manera hay que ajustar esto, buscar incentivos, buscar medidas compensatorias, porque realmente el efecto que pueda tener en las industrias es devastador.